Queridas, queridos, vamos a continuar con el estudio de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Nos hemos quedado justo al comienzo del segundo volumen. Permítanme un segundo. Ah, ahí está. El fin del aislamiento, capítulo 1, volumen número 2, vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Un periodo que abarca de 1901 a 1906. Fecha aproximada de, digamos, la foto. Aquí sí le he modificado. El fondo simplemente era gris, la foto en sí era gris, pero Freud tenía alrededor de 44 años cuando fue tomada esta foto a mis espaldas, ¿vale? Ya era un hombre maduro, ya tenía hijos, hijos con cierta edad, no recuerdo la fecha de nacimiento de los hijos, pero mm, ya era un hombre, digamos, maduro. Ujú. Dice el texto, durante algunos años, 10 según Freud, tuvo que soportar y padecer intensamente un aislamiento intelectual que solo se vio aliviado o mitigado por el cálido contacto de su familia y por su vida de relación social. No tenía absolutamente a nadie con quien comentar sus novedosos hallazgos, salvo hasta cierto punto con su cuñada Mina Bernays. Y en la correspondencia, y los ocasionales encuentros con su gran amigo Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess. Fueron años que él luego denominó de espléndido aislamiento. Si mal no recuerdo, esa frase espléndido aislamiento es de la interpretación de los sueños. Freud describió más tarde las ventajas de este periodo. La ausencia total de competencia de adversarios mal informados y de el no tener que leer o reunir una amplia literatura, tal como tuvo que hacer en el periodo neurológico, dado que en este nuevo campo que él estaba inaugurando no había nada escrito. En su descripción, sin duda, idealizaba ese periodo. Cuando vuelvo la mirada, dice Freud, hacia esos años de aislamiento, comparándolos con la confusión y el acosamiento del presente, me da la impresión de haber sido aquella época una era hermosa y heroica. Continúa el biógrafo. Los sufrimientos y las dificultades por los que entonces había pasado, como llegamos a saber más tarde por la correspondencia con Wilhelm Fliess, parecían haber sido olvidados ahora, e incluso, con la perspectiva del tiempo, adquirían un aspecto rosado, tierno, podríamos decirlo, lindo. El resultado más importante de la dolorosa experiencia de esos 10 años fue, quizás, el haber consolidado Freud una actitud mental que habría de constituir luego una de sus más peculiares características, su independencia al respecto de la opinión de los demás. Digo, esto podría leerse como, wow, qué padre, quiero ser como él, pero al mismo tiempo, eh, el mismo psicoanálisis podríamos decir que padeció por esa, no puedo llamarlo necedad, pero sí, digamos, ¿cómo decirlo? Esta característica de la personalidad de Freud, una autonomía muy particular, muy peculiar. Vamos a continuar, ¿vale? Cuando llegaron a su fin esos 10 años, tal como la mayor parte de los acontecimientos en la vida de Freud, la emergencia o la salida del aislamiento constituyó un proceso gradual, poco a poco. Cada vez aparecían más reseñas de sus obras en las publicaciones de psiquiatría, cosa que hacia el final de la primera década del siglo, 1900, habría de convertirse en un torrente de extensos comentarios, que en ocasiones alcanzaban centenares de páginas. Hubo desde el comienzo algunos signos de interés con respecto a sus métodos, principalmente en los países anglosajones de habla inglesa. Ajá. Pienso en Inglaterra, Estados Unidos, pero la mayor parte de los mismos, al parecer, no habían llegado a su conocimiento. Eh, Me parece que justo al conocimiento de Freud, ajá, había interés, pero no sabía decir de qué naturaleza y en dónde. Ujú. Recordemos, Sigmund Freud no tenía internet. Ajá. No tenían en aquellos tiempos
las eh, maravillas tecnológicas de las cuales gozamos al día de hoy. Relojes inteligentes, por ejemplo. Dice el texto, los comienzos de lo que más tarde habría de convertirse en la famosa Sociedad Psicoanalítica de Viena, la matriz o el origen de tantas otras sociedades posteriores, no fueron enteramente fáciles de dilucidar o investigar. Entre los que asistían a las conferencias que daba Freud en la universidad sobre la psicología de las neurosis, hacia fines de siglo se hallaban dos personas, médicos los dos, cuyo interés no se extinguió ahí, Max Kahane y Rudolf Reitler. Este último fue la primera persona que ejerció el psicoanálisis después de Freud. Kahane trabajaba en un sanatorio de psiconeuróticos, pero se limitó al uso de la electricidad y otros métodos usuales de tratamiento. Abandonó la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1907. Interesante. Y miren, por un lado, podríamos decir, las separaciones, el movimiento separacionista del psicoanálisis, hablo de Jung y Adler, ajá, separaciones que ocurrieron en la vida y administración, digamos, de Freud, de su escuela. ¿Podrían algunos críticos señalar estas separaciones? Ya lo llegaremos a ver. Me parece que hay un capítulo específico, pero como una muestra de terquedad de Freud. Yo no opino lo mismo. Yo opino que tanto Jung como Adler tenían ideas mm, no desviacionistas. No era, digamos, otra forma de psicoanálisis, como también se llegó a decir, sino manifestaciones completamente diferentes, que tomaban cierta parte, digamos, de la creación freudiana, de la identidad del movimiento psicoanalítico, pero que se apartaban radicalmente de él, tanto de Freud como del psicoanálisis, al concebir, digamos, una sexualidad mm, nula. Es que no encuentro otra palabra. Yo creo que la principal característica, y aquí podríamos agrupar tanto a Jung, Carl Gustav Jung como a Alfred Adler, buscan eliminar el papel de la sexualidad en la teoría psicoanalítica. Ajá. Vamos ahorita a continuar. En 1901 se mencionó el nombre de Freud a Wilhelm Stickel, señalándolo como un neurólogo que había ideado un método radical de tratamiento de las afecciones neuróticas. Stickel había escrito por su parte un artículo en 1895 sobre el coito en la infancia, pero no había oído hablar de Freud en esa época. Fíjense, les estoy hablando de sexualidad. Y aquí aparece digamos, un abordaje un tanto bruto. Ajá. Esto como tal, coito en la infancia, no es de lo que hablaba Freud. Digo, es una posibilidad, ¿no? Es ¿cómo decirlo? Es un evento que ocurre, no mucho, pero llega a presentarse. Por ejemplo, relaciones consensuadas entre dos menores de edad, de cualquier género. Ajá. Y por supuesto, estamos hablando de investigaciones médicas. Ajá. Hasta este momento, Freud se inserta en otra dimensión. Lo que leíamos acá, no había ningún escrito eh, previo a aquello de lo cual Freud se encargaba de eh, fundar. Freud se encargaba de investigar, de, ¿cómo decirlo? Fundamentar epistemológicamente en cuanto a una investigación, obtención de conocimiento, ¿vale? Y ciertamente parte de ese conocimiento es un fenómeno que se puede nombrar como el coito entre infantes, ajá, o coito en la infancia. Pero eso es, digamos, como una de las muchísimas, muchísimas, muchísimas manifestaciones. Las más comunes de la sexualidad infantil es la fantasía y el juego. Ajá. Juego que nada tiene que ver y fantasías que
digamos, podrían tener que ver con los genitales o una situación totalmente apartada de la actividad genital. Ajá. Vamos a continuar. Stickel en esa época padecía de molestos trastornos neuróticos, cuyo carácter no es necesario mencionar aquí, y recurrió a Freud en busca de ayuda. Esta no se hizo esperar y fue un gran éxito. Stickel mismo refirió que el análisis se prolongó por solo 8 sesiones, pero esto parece poco probable y yo pude corregir de Freud la impresión de que había durado mucho más. Comenzó a practicar Stickel el psicoanálisis en 1903. Era el único que hablaba de Freud utilizando su apellido, en lugar de llamarlo Herr Professor o el profesor. En el cuarto de estos primeros discípulos fue Alfred Adler, también un físico vienés. Con físico me parece que es médico, no es, digamos, como un maestro de física, digamos, de una ciencia natural. Me parece, realmente no lo sé. Seguramente sabremos más sobre este discípulo de Freud que se terminaría separando de él. Alfred Adler. Vamos a continuar. En el otoño de 1902, Freud dirigió una tarjeta postal a Adler, Kahn, Reitler y Stickel, sugiriéndoles una reunión en su casa para ocuparse de sus libros trabajados, los de Freud. Stickel afirma haber sido él quien hizo primeramente tal sugestión a Freud. Y esto se ve confirmado por la observación de este último de que el estímulo provino de un colega que había experimentado en sí mismo los beneficios de la terapia analítica. De esta manera se puede conceder a Stickel el honor de haber creado, junto con Freud, la primera sociedad psicoanalítica. De todas maneras, tomaron la costumbre, desde entonces, de reunirse los miércoles por la noche para discutir sobre la materia, en la sala de espera de Freud, convenientemente provista para ello de una mesa cuadrangular. Se dio a estas reuniones el modesto nombre de Sociedad Psicológica de los Miércoles. Stickel acostumbraba a informar acerca de estas discusiones semanalmente en la edición dominical de News Weins Tagblatts. Disculpen mi alemán. En el par de años que siguieron, fueron agregándose otras personas a este círculo, si bien a menudo por poco tiempo. Los únicos nombres que cabría recordar son ahora los de Max Graf, Hugo Heller, el futuro editor de Freud, Alfred Meisel. Más tarde aparecieron ciertos nombres más conocidos. En 1903 fue Paul Federn. En 1905, Edward Hitchman, presentado por un amigo condiscípulo, Federn. En 1906, Otto Rank, que se presentó a Freud con una carta de Adler y el manuscrito de su libro Art and Artist, Arte y Artista. Isidor Sadger. En 1907, Guido Brecher, Maximilian Steiner, Fritz Wittels, este último presentado por Sadger, su tío. En 1908, Sandor Ferenczi, un gran amigo de Freud, que creo que fue una amistad que le duró hasta su vida, no, no es cierto, el final de la vida de Ferenczi. Ferenczi murió primero. Oscar Ray, Rudolf Urban Schitz, en 1909, J.K. Freyjung, Víctor Tausk y en 1910, Ludwig Heckels, Hans Sachs, Herbert Slieberer y Alfred von Wittgenstein. Los primeros huéspedes de la sociedad fueron Max Eitingon, ah, el 30 de enero de 1909, Carl Gustav Jung y Binswanger, el 6 de marzo de 1907, Carl Abraham, el 18 de diciembre de 1907, A. Brill y yo, Ernest Jones, ajá, el 6 de mayo de 1908, A. Mutman, 10 de febrero de 1909, Carpas de Nueva York, el 4 de abril de 1909, Heckels, el 3 de noviembre de 1909 y
Pinska, 15 de diciembre de 1909. Queridas, queridos, no estoy seguro cuántos de estos nombres, las abreviaturas, las letras, son de mujeres, porque sí había mujeres dentro de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Ajá. Bueno, hasta donde yo recuerdo, ahorita vamos a ver. Y una segunda observación, no sé a qué se refiere con huéspedes. Si la sociedad les daba cuarto, la sociedad les daba una manutención, no estoy seguro. Permítanme un segundo. Ya. Continuamos. En la primavera de 1908, la pequeña sociedad comenzó a formar una biblioteca. Esta habría llegado a tener proporciones impresionantes en la época en que llegaron los nazis, nacionalsocialista, el Ejército Nacional Socialista, para destruirla en 1938. En la misma época, el 15 de abril de 1908, la entidad tomó un nombre más formal. La vieja Sociedad Psicológica de los Miércoles se convirtió ahora en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, nombre con que todavía se la conoce. Ajá. No estoy seguro. Me parece que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, me parece. En los primeros tiempos solía hacerse una velada social en vísperas de Navidad. Esto fue reemplazado más tarde por una reunión más suntuosa en verano, primeramente en el Schützengel sobre el Hofwart, en los suburbios de Viena, y más tarde en Konz- ahí, del Prater. ¿Cómo se lee esto? Konstantin Hugel. No sé. No sé cómo se pronuncian los dos puntitos arriba de la U. La sociedad tenía una característica que quizá deba considerarse como la única. Ilustra también la delicadeza de sentimientos y la consideración de Freud, que no dejaré de transcribir íntegramente la circular en la que hacía la proposición que dirigió a los asociados. Estaba fechada en Roma el 22 de septiembre de 1907. Deseo informarle a usted que me propongo, al comenzar este año nuevo de trabajo, disolver la pequeña sociedad que había tomado el hábito de reunirse todos los miércoles en mi casa, para hacerla revivir inmediatamente después. Una breve nota que usted envíe antes del 1 de octubre a nuestro secretario Otto Rank bastará para renovar su carácter de miembro. Si hasta esa fecha no recibimos información de usted, supondremos que no desea reinscribirse. De más está subrayar lo mucho que me complacería su reinscripción. Permítame que le exponga el motivo de esta resolución, que acaso le parezca superflua. Bastaría tener en cuenta los cambios naturales en toda relación humana para suponer que para uno u otro de los componentes de nuestro grupo, el ser miembro del mismo ya no represente lo mismo que significó años atrás, bien sea porque se haya extinguido su interés en el tema o su tiempo disponible, o bien su forma de vida ya no le permiten asistir a las reuniones, o a causa de compromisos personales se vea en la inminencia de un alejamiento. Cabe suponer que en tal caso pudiera continuar siendo miembro de la sociedad, ante el temor de que su renuncia pudiera interpretarse como un acto inamistoso. Para todos estos casos, la disolución de la sociedad y su posterior reorganización tiene el propósito de devolver a cada uno su libertad, wow, de separarse de la sociedad sin perjudicar con ello sus relaciones con los demás, con las demás personas de la misma. Debemos tener en cuenta además que en el curso de los años hemos contraído obligaciones financieras, tales como la designación de un secretario, cosa que estaba totalmente fuera de cuestión en los comienzos. Si después de esta explicación usted acepta la conveniencia de reorganizar la sociedad en esta forma, tal vez esté de acuerdo también en que ese procedimiento se repita luego a intervalos regulares, digamos cada 3 años. Es decir, cada 3 años muere la sociedad y se reinicia casi al mismo tiempo, como una consideración para sus miembros. Ujú. De esta manera delicada de aceptar renuncias se repitió efectivamente en 1910, pero después nunca más.
pero el procedimiento fue utilizado más adelante por otras sociedades psicoanalíticas, por ejemplo, la suiza y la británica, cuando se quiso restringir a cierto número de miembros que fueran serios investigadores del psicoanálisis. Los años a los que estamos refiriendo fueron muy productivos. Tanto en lo interno como en lo externo, Freud perfeccionaba y refinaba constantemente su técnica, adquiriendo así un dominio siempre creciente del método psicoanalítico. Un segundo. Publicó, aparte de 5 valiosos artículos, principalmente de exposición, un libro en 1901 y no menos de 4 en los años 1905-1906, uno de los cuales puede considerarse superado en importancia por la interpretación de los sueños. Más adelante nos ocuparemos en los capítulos que correspondan del contenido y el origen de estos trabajos, pero con el objeto de no alejarnos del tema de los progresos realizados por Freud, hemos de hacer aquí alguna referencia a los mismos, a los progresos. En el año 1905 constituye uno de los periodos culminantes en la producción de Freud, es decir, creación y publicación de trabajos, ¿vale? Cosa que se repetía, según él mismo observó, cierta vez, como medio en broma, cada 7 años, apareciendo 4 artículos y 2 libros, uno de estos dos últimos de gran importancia. Uno de los 2 libros publicados en 1905 era El chiste y su relación con lo inconsciente. Se los dejo en la descripción, queridas, queridos. Ya lo hemos estudiado aquí. Texto pesado, pero con un final, wow, asombroso. No, acá está, una pluma. Entonces, el chiste. El chiste. Repito, uno de los 2 libros publicados en 1905 era El chiste y su relación con el inconsciente, que habitualmente es citado, aunque no muy correctamente, como el libro de Freud sobre el ingenio. ¿Qué? ¿En serio es citado así? No lo han leído, ¿verdad? ¿Quién lo resume así? Ah, sí, es sobre el ingenio. ¿Y el lenguaje, papá? Sin ese libro, Lacan no hubiera sido posible. El trabajo de Lacan no tendría ninguna relación con Freud sin el chiste y su relación con el inconsciente. Y solo estoy hablando de uno de los autores más importantes después de Freud. Ajá. Este libro, El chiste y su relación con lo inconsciente, como con su título un tanto sorprendente, se ocupa de los mecanismos psicológicos y la significación del ingenio y del humor, tal como parece ilustrado en el campo del chiste. ¿Es cierto? ¿Qué? 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 Mecanismos psicológicos, ok, pero ¿del ingenio? ¿Y el placer, querido Jones? ¿Y la civilización entera? ¿La abstracción? No, bueno, el ingenio. Ok, ok, ok. Es el libro menos leído de Freud, quizá por ser el más difícil de captar apropiadamente, pero contiene algunos de sus más delicados pasajes. Es hermoso, en serio, el principio es difícil, eso no se los voy a negar. De hecho, muchos de los chistes contenidos al principio, no recuerdo que ninguno de los chistes del chiste de su relación con lo inconsciente me hayan dado risa, pero pasando, digamos, ese atolladero lingüístico, esas dificultades del uso del lenguaje. Llegamos a un Freud bárbaro, increíble en sus elaboraciones y en lo cuidadoso de su estudio del lenguaje. Dice el texto, este libro fue escrito al mismo tiempo que el que vamos a citar enseguida. Una teoría sexual. 3 ensayos de teoría sexual, también en la descripción. 3 ensayos. Mm. Dice el texto. Freud tenía los manuscritos de los 2 libros en 2 mesas contiguas, es decir, una junto a la otra, y escribía alternativamente en uno.
o en el otro según su estado de ánimo. No he hecho yo algo así, pero digo, sí tengo a veces muchos archivos abiertos para escribir y escribir y escribir. Fue la única oportunidad, a lo que yo conozco, de que Freud combinó tan íntimamente la redacción de dos ensayos. Y ello demuestra hasta qué punto se aproximaban los dos temas en su mente. Pues sí, en serio, el chiste, citar el chiste y no hablar de los mecanismos de placer es el ingenio. ¿De dónde sacan sobre el ingenio? Bueno, ok, ok. Dice el texto, el otro libro que habría de causar una gran sensación y hacer que el nombre de Freud llegara a ser casi universalmente impopular era una teoría sexual. Ah, caray, caray. Ah, esta es correcto. Una teoría sexual, una teoría sexual. Ajá. Allí reunió Freud por primera vez tomándolo de lo que había aprendido en los análisis de sus pacientes y de otras fuentes, todo lo que se sabía acerca del desarrollo del instinto sexual a partir de sus primeros comienzos en la infancia. El libro le valió, por cierto, más odio que cualquier otra de sus obras. Eh, es un tema, y es que también no es ahí culpa de Freud, es, pienso yo, más bien hay una gran carga sobre el contexto cultural de Freud, y no me refiero tanto al judaísmo. Leer los tres ensayos sin tener en cuenta que es un texto de un médico es, digamos, como partir con cierto sesgo a leer un libro. Ajá. Dice el texto, la interpretación de los sueños había sido recibida como cosa fantástica y ridícula, pero los tres ensayos era cosa chocante y malvada. Freud era un hombre de mente maligna y obscena. Lo que más oprobio desprecio mereció, por supuesto, era su afirmación de que los niños nacen con necesidades sexuales, sometidas a un complicado desarrollo que las conduce a tomar su forma adulta habitual, y que sus primeros objetos sexuales, sus objetos de deseo, son sus progenitores. Esta ofensa a la pristina inocencia de la niñez era imperdonable. Pero a despecho del furor y los instintos de aquel momento, que continuaron durante más o menos 20 años, 2 décadas, el tiempo trabajaba en favor del libro, y la predicción de Freud de que sus conclusiones habrían de ser indiscutidas después de un tiempo no está lejos de verse totalmente cumplida. Quien hoy negara la existencia de una vida sexual en los niños correría el riesgo de ser considerado simplemente un ignorante. Claro está que vida sexual, queridas, queridos, hay que contextualizar esta frase. Ajá. No es, digamos, lo mismo el instinto sexual, necesidades sexuales, que actos. Ajá. En serio, Los tres ensayos es uno de los libros más recomendables de Freud, aunque ciertamente no les puedo decir que es malo el libro. Es muy bueno, es muy ilustrativo, es también, eh, te brinda una perspectiva de los orígenes biológicos de la moralidad. Ajá. Es una perspectiva, yo podría decir hasta que utilitaria, funcionalista, y no es tanto una perspectiva de Freud, sino justamente del terreno o del campo médico. Ajá. Ya ustedes estudien los tres ensayos y me dirán. Se los dejo en la descripción también los tres ensayos. Hacia esa misma época, Freud colmó la medida de su torpeza en opinión de la profesión médica al decidirse, luego de 4 años de vacilación o duda, a publicar la historia clínica que generalmente se conoce como con el nombre de Análisis de Dora. Esta fascinante aplicación del análisis onírico a la dilucidación de un confuso caso de histeria
Era, una vez más, un producto colateral de la interpretación de los sueños. Pero sus colegas no podían perdonarle la publicación de detalles tan íntimos de la paciente sin el permiso de ésta, y menos aún atribuir a una niña tendencias hacia repugnantes perversiones sexuales. No me acuerdo cuál era la cuestión perversa en Dora. Estoy tratando de hacer memoria. De todos modos, les dejo el caso Dora en la descripción. Recuerdo que se había enamorado y que era una cuestión como muy perversa, pero no solo de Dora, del papá de Dora. Ajá. Y Dora, ciertamente acá podemos decir, ¿se enamoró de su papá? No. Hasta donde recuerdo se enamoró Dora de un vecino. Les dejo el análisis de Dora en la descripción, ¿vale? En 1906, en ocasión de cumplir Freud 50 años, el pequeño grupo de partidarios vieneses le obsequió un medallón, realizado por un famoso escultor, Carl Maria Sverner. Llevaba esculpido en el anverso en bajorrelieve, un perfil de Freud y en el reverso reproducía un grabado griego que representaba a Edipo en actitud de contestar a la Esfinge. Alrededor de este dibujo llevaba una frase de Sófocles, perteneciente a Edipo Rey. Discúlpenme, tampoco sé leer griego, pero en español, aquel que descifró los famosos enigmas y fue varón muy poderoso. Cuando me lo mostró años después, le pedí que me tradujera la frase, ya que mi griego se hallaba a la sazón bastante deslucido, pero él me pidió, modestamente, que se lo preguntara a otro. Modestamente, entiendo que Freud sabía, pero no lo quería decir. Ajá. Un curioso incidente se produjo en el momento de ofrecérsele el medallón. Cuando Freud leyó la inspiración, perdón, cuando Freud leyó la inscripción, se puso pálido y agitado, y con voz estrangulada preguntó a quién se le había ocurrido esa idea. Su actitud era la de quien se encuentra con un revenant, cosa que efectivamente era así. ¿Qué diablos es un revenant? Permítanme. No tengo mi teléfono a la mano, se está cargando porque vengo de un día de trabajo y permítame un segundo. ¿Cómo se llama? Revenants. A ver. Revenant. Ah, no, ¿qué significa Revenant? Miren, puse Revenant y me sale la película de Leonardo DiCaprio, pero significado en español. Aparecido. Mm, no lo entiendo del todo. A ver, un segundo. Ok. Su actitud era la de quien se encuentra con un fantasma, cosa que efectivamente era así. Revenant, aparecido, así dice el traductor. Un segundito. Ahí está. Yo lo estoy entendiendo como fantasma, ajá, o como espectro, podríamos decir. Algo inesperado y hasta cierto punto molesto o aterrador. Ajá. Regresamos al texto. Una vez que Feder le dijo haber sido él quien había elegido la inscripción, Freud reveló el hecho de que, siendo joven estudiante en la Universidad de Viena, solía pasearse por el gran patio y las arcadas y contemplar los bustos de antiguos profesores ilustres de la institución. Se le ocurrió entonces la fantasía no solo de ver allí algún día su propio busto, una estatua, ajá, cosa que no tendría nada de notable en un estudiante ambicioso, sino de que alrededor del busto había una inscripción con las mismas palabras que ahora veía en el medallón. Entonces, podríamos decir,
Fue un deseo cumplido y un excelente ejemplo de cómo un deseo cumplido puede ser más bien como la aparición de un fantasma. Aterrador. Ajá. Dice el texto. No hace mucho yo pude realizar aquel juvenil deseo obsequiando a la Universidad de Viena para ser colocado en el atrio de la misma, con un busto de Freud realizado en 1921 por el escultor Königsberger, y que llevaba además la frase de Sófocles. El gusto fue descubierto en una ceremonia realizada el 4 de febrero de 1955. He aquí un ejemplo ciertamente raro de una fantasía de adolescente que llega a realizarse en todos sus detalles, claro está que 80 años después. Les recuerdo, Freud murió en 1939, septiembre del 39. Por lo tanto, el busto ya se estaba haciendo, se estaba generando para 1921, pero él no lo vio colocado en la Universidad de Viena. Freud murió antes. Dice el texto. En el consultorio de Freud, el trabajo había aumentado, hasta el punto de ocuparle todo el día. Tanto entonces como más tarde eran pocos los pacientes vieneses. La gran mayor parte de su población procedía de Europa Oriental, Rusia, Hungría, Polonia, Rumania, etcétera. Los primeros años del siglo, 1900-1903, fueron relativamente tranquilos y felices. Representaron una transición, un cambio entre las borrascas que los precedieron y las que vendrían a continuación. Nunca más llegaría a conocer Freud un periodo tan tranquilo y gozoso. Su vida transcurría invariablemente entre el trabajo profesional, incluyendo las publicaciones y los desahogos de la vida privada. Los fines de semana incluían una invariable partida de cartas de los sábados con su favorito tarot. Luego de dictar su clase semanal en la universidad de 7 a 9, perdón, alquilaba un coche en el hospital y se dirigía a la casa de su amigo Koningstein, donde realizaban la partida. No veía mucho a sus hijos, excepto a la hora de comer y los sábados, de modo que todos ellos esperaban ansiosamente las largas vacaciones de verano para estar reunidos. Freud era muy afecto, le gustaba mucho los panoramas montañosos y le gustaba escalar las alturas, aunque difícilmente podría llamársele un alpinista en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, quien pudo escalar las estribaciones del Dachstein debió poseer las condiciones excelentes para resistir el mareo y las demás contingencias del caso. Su hijo Martín me ha referido un incidente en las primeras semanas de estas vacaciones y que vale la pena recordar. Volviendo de un paseo, se encontraron con que tenían que atravesar el Tumsmi, no, Tumsi, para regresar al hotel, frente al cual se habían agolpado una tumultuosa multitud que profería contra ellos consignas antisemitas. Enarbolado, tomando su bastón, arremetió decididamente contra ellos, con una expresión en su rostro que les hizo abrirle el paso. Esta no era indudablemente su primera experiencia de esta índole. Freud era capaz en algunas oportunidades de producir una impresión formidable, con cierto tono de mirada severa y un tanto torva, fuerte. La última vez que ello sucedió, y también con éxito, fue cuando se enfrentó con los nazis en su propia casa en 1938. No siéndole posible llevar en carruaje a toda la familia en sus paseos largos, solía buscar casi siempre algún compañero, pues le resultaba muy desagradable viajar solo. Su mujer, atada a otras ocupaciones, raras veces se encontraba en condiciones de viajar, ni se ajustaba tampoco al ritmo inquieto de Freud y a su perdón, permanente pasión turística, que gusta devorar todo. A veces le parecía injusto gozar él solo de estas excursiones y deseaba que ella pudiera acompañarlo en sus correrías. Hacia fines del verano de 1901 tuvo lugar un acontecimiento de la más alta importancia afectiva para Freud, lo que él llamó el momento culminante de su vida. Se trataba de su primera visita a Roma, largamente anhelada. Era algo sumamente importante para Freud.
de modo que la consideración de este asunto ha de revelarnos algún secreto íntimo de su vida interior. Permítame un segundo. Sed agüita. Dice el texto, sobre la conquista invariable de este anhelo no cabe la menor duda. Trátase de un tema al que volvía una y otra vez en su correspondencia con Fliss, especialmente especialmente cerca del fin del siglo, 1890, ¿vale? Y del que se ocupó tan abierta y extensamente en la interpretación de los sueños, dado que desempeñaba también un amplio papel en su vida onírica. Este anhelo se inició evidentemente en la adolescencia y, como él mismo decía, se transformó en el símbolo de una cantidad de deseos cálidamente acariciados. Un indicio más de la fortaleza de su deseo de visitar Roma es la gran felicidad e incluso exaltación que sentía en cada una de sus visitas a Roma. La fascinación ejercida por esta ciudad no se atenuó en ningún momento, y una carta tras otra hablan de ella en el más esplendoroso lenguaje. Habla- Al mismo tiempo, tenemos pruebas, sin embargo, de que la realización de este gran deseo era resistida por él por algún misterioso tabú que le hacía dudar de que alguna vez pudiera realizarse. Era algo demasiado bueno para ser verdad. A veces trataba de racionalizar su inhibición diciendo que el clima estival de Roma hacía imposible la visita, pero no ignoraba en ningún momento de lo que se retenía, que lo que le retenía en esto era algo más profundo. Sus años de extensos viajes por el norte y el centro de Italia apenas le hacían acercarse a Roma un poco más allá del Trasímeno en 1897. Hasta aquí y nada más, le decía la voz interior, tal como 2000 años atrás le había ocurrido en ese mismo lugar a Aníbal, pero él, por lo menos, había llegado a tener ante su vista el Tíber. El Tíber. Un segundito. ¡Wow! Ay, día de trabajo. Pesado, por cierto. Para Freud, como toda otra persona en el mundo, Roma significaba dos cosas. En realidad, hay dos Romas, aparte de la Roma política natural. Está la Roma antigua, de cuya cultura e historia Freud estaba profundamente imbuido, la cultura de que proviene la civilización europea. Bastaría esto solo para despertar un intenso interés en Freud, siempre preocupado por el tema de los orígenes y los comienzos. Luego está la Roma cristiana, que destruyó y reemplazó a la otra. Esta no podía ser más que un enemigo de Freud, la fuente de todas las persecuciones que su pueblo habría de sufrir a través del tiempo. Pero un enemigo es siempre algo que se interpone entre uno mismo y un objeto amado, y por lo tanto debe ser superado en lo posible. Aún después de satisfacer su anhelo, relataba Freud cómo la visión de esta segunda Roma, la Roma cristiana, con todas las cosas que veía a su alrededor, como parte de lo que él denominó con su expeditivo lenguaje, la mentira de la salvación, nublada de la alegría del encuentro. La mentira de la salvación. Curioso. No me propongo reinterpretar ninguno de los sueños de Freud, cosa que me parecería por lo menos aventurada, pero quiero citar uno de ellos que me parece oportuno para recordar con respecto a esto. Es el sueño conocido con el nombre de Mi hijo el miope. Al ocuparse de él, Freud escribió, "Inciden- incidentalmente la situación en el que el sueño se refiere a sacar a mis hijos de la ciudad de Roma para salvarlos estaba deformada por su relación con un hecho análogo o parecido, como ocurrió durante mi infancia. Yo sentía envidia a ciertos parientes que muchos años atrás habían tenido la oportunidad de llevarse a los hijos a otro país. Dice el biógrafo. Freud se refería aquí abiertamente a sus hermanastros, que se habían trasladado a Inglaterra cuando él tenía 13 años. Nunca dejó de envidiarles el que pudieran educar a sus hijos en un país mucho más libre de antisemitismo que el suyo. Se ve claramente por ello que Roma se componía de dos mitades, la una amada y la otra temida y odiada.
Dos hechos incontrovertibles hay que tener en cuenta además. Uno es el que, uno es que él haya citado el estudio de Rank sobre el simbolismo de las ciudades y de la madre tierra, en el que se registra el siguiente párrafo. Palabras de Rank. Es conocido también el oráculo dado a los tarquinos, en el que les fue profetizado que Roma sería conquistada por aquel de entre ellos que primero besara a su madre. Este párrafo, que Freud cita como una de las variantes de la leyenda de Edipo, constituye evidentemente un reverso de la idea adyacente o secundaria al ladito de que para dormir con la propia madre es totalmente necesario derrotar en primer lugar a un enemigo. El otro hecho es la antigua y apasionada identificación de Freud con el semítico Aníbal, parte de la historia judía, ¿vale? El intento de este de apoderarse de Roma, la madre de las ciudades, tropezó con cierta indefinida inhibición cuando ya estaba a punto de materializarse. Durante años enteros, Freud, en sus sucesivas aproximaciones a Roma, apenas pudo rebasar el trasímeno, un río, entiendo, el lugar en que finalmente se detuvo Aníbal. Freud no tuvo inconveniente de admitir su amor a la primera Roma, la Roma, digamos, no católica, y su desamor a la católica. Pero, en cambio, se alcanzaba, se alzaba en él formidables resistencias en cuanto a relacionar estos afectos con las correspondientes imágenes primarias que había llegado a simbolizar. Antes de continuar, recordemos, ciertamente gran parte de los perseguidores de Freud por la cuestión s- racial, la cuestión judía, eran católicos. Ajá. Y por otro lado, también el catolicismo tuvo una parte importante en la infancia de Freud por una niñera que tuvo el pequeño Sigmund Freud. Les dejo en la descripción los primeros capítulos. Yo creo que el episodio de la niñera aparece en el primero o en el segundo capítulo. Capítulo uno y 2 del volumen primero de la biografía oficial de Freud, ¿vale? Dice el texto. mm, Solo después de 4 años de decidido e implacable autoanálisis, Freud se impuso a esta resistencia y entró triunfalmente en Roma. Con su característica subestimación del propio esfuerzo, añadió a la segunda edición de la interpretación de los sueños una nota que decía: he descubierto hace mucho tiempo que solo hace falta un poco de coraje para realizar deseos que hasta ese momento se habían considerado inalcanzables. Uno de los signos de que evidenciaba el efecto que su gran autoconfianza ejerció el hecho de entrar en Roma fue su decisión de tomar las medidas necesarias para sobreponerse a las autoridades clericales y antisemitas que durante tantos años se habían opuesto a su bien ganado derecho de ingresar al núcleo de profesores de la universidad. Eso es cierto. Esa es, digamos, parte de la oposición. No venía por el psicoanálisis, sino porque simplemente era un judío en un ambiente católico. Ajá. Católico protestante, no sé. Y eso es, digamos, también otra de las características del pensamiento freudiano. A veces parecería que confunde catolicismo con protestantismo, ambos como cristianismo. Ajá. A veces sí lo señala como, digamos, dos manifestaciones del pensamiento cristiano, entre comillas. Vamos a continuar. Al anunciar a su amigo Wilhelm Fliess el éxito obtenido en este propósito, admitía que había sido un asno al no haberlo logrado 3 años antes y agregaba, palabras de Freud, hay gente que es bastante inteligente para hacerlo sin necesidad de conocer previamente Roma. Luego de estas consideraciones preliminares y hechos, perdón, hemos de retornar previamente el relato. El lunes 8 de septiembre de 1901, Freud, acompañado por su hermano Alexander, llegó a Roma. 6 visitas más hizo a la ciudad eterna. Inmediatamente escribió a su casa diciendo que en el término de una hora había tomado un baño y se sentía un perfecto romano. Eso sería interesante, un baño en Roma.
Le resultaba incomprensible no haber llegado a Roma en tantos años. Y el Hotel Milano tenía luz eléctrica y solo cobraba 4 liras por día. No sé cuánto sea una lira. Incluso la mañana siguiente, con una visita a las 7:30 a San Pedro, en el Museo del Vaticano, donde encontró un raro goce en Rafael, en el pintor Rafael, ¿vale? Y pensar que, palabras de Freud, durante años yo temía venir a Roma. Sigue el biógrafo, no tardó en arrojar una moneda a la fuente de Trevi, expresando el deseo de regresar pronto a Roma, deseo que efectivamente se realizó al año siguiente. También arriesgó su mano en la boca de la Verità, en Santa María de Cosmendi, gesto innecesario para un hombre tan íntegro como él. Ok, si tú lo dices, Jones. Al día siguiente, realmente desconozco este mito, desconozco esta referencia cultural, ¿vale? Boca de la Verita. ¿Qué pierde uno la mano si uno es mentiroso? No lo entiendo. Vamos a ver. Al día siguiente pasó 2 horas y media en el Museo Nacional, después de lo cual un paseo en fiacre a 2 liras por hora, de 3 a 7, le permitió tener una impresión general de la ciudad. Todo aquello resultaba espléndido, por encima de todo posible intento de descripción. Nunca en su vida se había sentido tan bien. Al otro día echó su primera ojeada, a la que luego seguirían otras tantas, al Moisés de Miguel Ángel, que de ese Moisés de Miguel Ángel, Freud hizo un estudio psicoanalítico. Se los dejo en la descripción. Moisés de Miguel Ángel. Dice el texto. Luego de contemplarlo un instante, tuvo un relámpago de intuición, mientras reflexionaba sobre la personalidad de Miguel Ángel. Relámpago de intuición que le permitió comprender esta, si bien probablemente no se trataba en ese momento de la misma explicación que ofreció 13 años más tarde. Fue un día de mucho movimiento, ya que volvió a inspeccionar en el Panteón y exploró nuevamente el Museo del Vaticano, donde llamaron especialmente su atención el Laoconte y el Apolo del Veré. No, Belvedere. Belvedere. Ok. Se hallaba aún en un estado de ánimo exaltado. A esto siguió, al día siguiente, el Palatino, que, según me dijo, se convirtió en su rincón favorito de Roma. Qué lindo el doctor Freud. El 10 de septiembre estuvo nuevamente en el Museo del Vaticano, donde salió exaltado por la belleza de lo que había visto. Pasaron el día siguiente en el Monte Albano, y Freud informó seguramente a sus hijos que había viajado 2 horas sobre una mula. Luego de 12 días inolvidables en Roma, Freud partió el 14 de septiembre para llegar a Viena, después de 2 noches de viaje en tren. A fines de agosto de 1902, envalentonado por su triunfo sobre el calor de Roma el año anterior, planeó una visita a Nápoles y sus alrededores. Es allí donde se encontró, según nos relata, con su doble, otro nuevo, Nohorch, y en uno de sus momentos de superstición preguntaba: ¿significa esto ve- vedere Napoli e poi moriré? ¿Vi a Nápoles y por eso moriré? La idea de la muerte raras veces se hallaba lejos de sus pensamientos. A la mañana siguiente partieron para Venecia. Vi a Trento. También esta ciudad le pareció indescriptiblemente hermosa, y en ella aparecieron desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Nápoles resultó ser de un calor inhumano, de manera que se contentaron con hacer una visita al famoso acuario y 2 días más tarde se trasladaron a Sorrento. En este viaje, Freud visitó también Pompeya, Capri, Almafi, Paestum y contempló el Vesubio. En agosto de 1904, Freud, acompañado una vez más por su hermano Alexander, hizo un viaje a Grecia y salieron para Brindisi, en un viaje que duraría 24 horas. Entre los pasajeros se hallaba el profesor Dorfeld, el ayudante del famoso arqueólogo
Schliemann. Freud miró con reverencia al hombre que había intervenido en el descubrimiento de la antigua Troya, cuando se sintió demasiado tímido para acercarse a él. Al día siguiente pasaron 3 horas en Corfú, que Freud comparó con Ragusa, y donde tuvo tiempo de visitar a las dos viejas fortalezas venecianas. El barco se detuvo a la mañana siguiente en Patras para proseguir luego hacia Pireo, y el 3 de septiembre al mediodía los viajeros se encontraban en Atenas. La primera impresión inolvidable e indescriptible les fue proporcionada por la visión del templo de Teseo. A la mañana siguiente pasaron 2 horas en la Acrópolis, visita para la cual Freud se preparó luciendo su mejor camisa. Al escribir a su familia, les dijo que su experiencia aquí había sobrepasado todo lo que hasta entonces había visto e imaginado. Y si recordamos la amplitud de los conocimientos clásicos que fue atesorando desde su adolescencia y su sensibilidad para la belleza, podemos entender muy bien lo que estas impresiones significaron para él. Más, más de 20 años más tarde, decía que las columnas color ámbar de la Acrópolis eran la cosa más hermosa que había visto en su vida. Frente a la Acrópolis tuvo una curiosa experiencia psicológica que analizó muchos años después en una carta a Romain Roland. Creo que esa carta ya la tenemos leída en la Standard Edition. Romain Roland. Ok, continuamos. Se trataba de una sensación peculiar de duda e incredulidad respecto a la realidad de lo que tenía ante sus ojos, y provocó el asombro de su hermano al preguntarle si era cierto que realmente se encontraban allí. En el más sutil análisis que más tarde hizo Freud, relacionó este sentimiento de duda con la incredulidad, con que, en sus años de estudiante, creo que se llama, perdón, el texto de Freud, eh, algo frente a la Acrópolis. No es la carta a Román Roland, pero la voy a buscar. Frente a recuerdos sobre la Acrópolis, me parece. Acrópolis. Perdón por interrumpir. Ahora sí continuamos. En el más sutil análisis que más tarde hizo Freud, relacionó este sentimiento de duda con la incredulidad con que, en sus años de estudiante pobre, consideraba la idea de que algún día pudiera hallarse en condiciones de visitar un lugar tan admirable, lo cual a su vez relacionaba con el deseo prohibido de superar en éxitos a su padre. Comparó este mecanismo con el que había descrito en aquellas personas que son incapaces de admitir su propio triunfo, mecanismos del cual habremos de ocuparnos más tarde. Pero tuvo oportunidad de comprobar en esta ocasión hasta qué punto difería el griego moderno del clásico. Es decir, se trata aquí del lenguaje, griego moderno y griego clásico. Estaba tan familiarizado con este que en su juventud había escrito su diario en griego. ¡Wow! Pero ahora, al darle al cochero las indicaciones para ser llevado al hotel Atena, y a pesar de todas las variantes que ensayó, perdón, variantes de pronunciación, fracasó rotundamente y tuvo que rebajarse a escribir el nombre del hotel. Todo el día siguiente lo pasó nuevamente en el Acrópolis. Partieron de Atenas el 6 de septiembre por la mañana. Tomaron el tren para Corinto y a través del canal de Corinto llegaron a Patras, donde a las 10 de la noche se embarcaron en viaje de regreso a Viena, vía Trieste. Ok, queridas, queridos, un texto extraño, más en un sentido turístico que psicoanalítico. Comenzó bien y de repente, uf. Vamos a finalizar hasta aquí, queridas, queridos. Están viendo el capítulo que posiblemente nos ocupe el próximo video. Ahorita empezamos de la 26 o empezaremos de la 26 hasta... Ahorita leímos como 14 páginas, más o menos, de la 7 a la 25. Y este otro está más extenso, miren. Comienza de la 26 y termina en la 64. Yo creo que al menos me tomará 2 videos el siguiente capítulo. Ajá.
Pero por el momento finalizamos aquí. Página 25, comenzaremos de la 26. En el próximo video, vida y obra de Sigmund Freud, veremos el comienzo del reconocimiento internacional. Ojalá y efectivamente abarque más al respecto del psicoanálisis. Bye.